Todos me miraban como si me hubiera vuelto loca. Recuerdo como si fuera ayer la sorpresa en el rostro del notario cuando rechacé con un solo trazo de la pluma la enorme herencia que me había dejado mi difunto marido, mi Diego, mi compañero de 40 años. Al decir que no quería ese dinero, vi en los ojos de mis hijos la decepción y la rabia, pero había algo que ellos ignoraban. El verdadero tesoro no estaba en esos papeles ni en esas cuentas bancarias, sino escondido desde hacía años en un secreto mucho más valioso. Esta casa donde todo comenzó era para mí el palacio más valioso del mundo. En cada grieta de sus muros estaban impregnados mi juventud, mis esperanzas y los recuerdos vividos junto a mi marido, mi Diego. En nuestro pequeño reino creíamos vivir un amor mucho más valioso que cualquier riqueza. Mi esposo, el difunto Diego, cultivaba las tierras heredadas de su padre, un hombre que ganaba cada céntimo con el sudor de su frente, callado pero con un corazón rebosante de ternura. A veces, con una sola mirada, me hacía sentir como si me recitara páginas enteras de poesía. Nuestra juventud fue como un cuento de hadas. En medio de la escasez, floreció gracias a la confianza inquebrantable que nos unía y que nos ayudaba a superar cualquier dificultad. Sabíamos que la felicidad no se encontraba en casas grandes ni en objetos caros, sino en un plato de sopa caliente que te esperaba al final del día y en una sonrisa llena de paz. Cada semilla que plantábamos, cada árbol que cuidábamos, era una señal de la fuerza de los lazos familiares que un día serían la verdadera herencia para nuestros hijos. Los años pasaron como el agua y aquel pequeño hogar se transformó en un gran roble lleno de las risas de nuestros hijos y después de nuestros nietos. Bajo la sombra de ese árbol, cuyas raíces se hundían en lo más profundo de la tierra, Diego y yo creíamos con el corazón que aquella era la mayor riqueza de la vida. Especialmente en las mañanas de Navidad, cuando la mesa se llenaba de gente y las risas volaban por el aire. La expresión orgullosa y serena de mi marido era para mí un tesoro incalculable. Pero la vida, incluso después de los días más soleados, sabe traer nubes oscuras. Mi Diego, aquel roble en el que siempre me apoyé, empezó a marchitarse. Una mañana de invierno cayó de repente en cama y cuando los médicos pronunciaron aquel cruel diagnóstico, comprendí con dolor que una sombra muy oscura se cernía sobre nuestro mundo. Al principio, la devoción de nuestros hijos me dio alivio. Se turnaban junto a la cama de su padre, sin apartarse de él, y en sus ojos brillaba una preocupación sincera. Eso me dio esperanza, la fe de que la familia que habíamos construido sería capaz de resistir la tormenta unidos, hombro con hombro. Pero con el tiempo, los hijos que no se apartaban del lecho de su padre se convirtieron en extraños. Se reunían en rincones de la casa, murmurando no sobre la salud de su padre, sino sobre las tierras y la vieja casa que quedarían tras su muerte.
Oír sus voces temblar de ambición y ansiedad, olvidando que yo seguía allí, fue como sentir una espina clavarse en mi corazón. Las noches se hicieron más largas y mientras el cuerpo de mi marido se consumía ante mis ojos, yo me sentía cada vez más sola en medio de las conversaciones de ellos, centradas en el dinero. Era como si no perdiera solo a mi esposo, sino también el alma misma de la familia por la que había vivido. Eso dolía más que la enfermedad. Una tarde, mi hijo mayor, Miguel, se me acercó con unos documentos en la mano, hablando con un tono frío y distante, insinuando que sería más sensato arreglar ciertas transferencias de bienes mientras su padre aún respiraba. En ese instante, los últimos restos de esperanza que guardaba se hicieron polvo. Comprendí que ya no les importaba la salud de su padre, sino repartirse cuanto antes lo que quedaba. Cuando todos se marcharon con excusas, me senté al lado de Diego, tomé sus manos encallecidas entre las mías y él, como si hubiese oído aquella conversación en silencio, abrió los ojos y me miró. En esa única mirada vi su tristeza por lo ocurrido, su amor infinito hacia mí y la promesa silenciosa que me decía: «No te preocupes, lo sé todo». En ese momento entendí, con dolor, que en este mundo ya no nos quedaba nadie más que nosotros dos. Unas noches después de aquel día funesto, en medio de un silencio absoluto, donde solo se escuchaba nuestra respiración, mi Diego abrió los ojos con su último esfuerzo y, con un dedo tembloroso, señaló el baúl de nogal donde yo había guardado mi ajuar durante tantos años. Me susurró palabras que en aquel instante no alcancé a comprender del todo, pero sentí en lo más hondo de mi alma que detrás de ellas había un testamento, un legado que cambiaría mi vida para siempre y que me imponía una responsabilidad mucho más valiosa que el dinero. Y cuando al amanecer llegó lo inevitable, en nuestro momento más silencioso y solitario, sentí como el alma de mi compañero de 40 años abandonaba su cuerpo cansado. No grité, no lloré, simplemente me incliné sobre él y deposité un último beso en su frente serena. Quise que se marchara de este mundo no rodeado de las lágrimas falsas de nuestros hijos, sino sintiendo únicamente el amor sincero de su esposa, alcanzando la paz que tanto merecía. Durante el entierro y los días de duelo, el espectáculo de un dolor fingido me revolvía el estómago. Incluso junto a la tumba de su padre, mis hijos parecían más ansiosos por volver a casa a discutir el verdadero asunto. Comprendí entonces, con una frialdad que me helaba el corazón, que no enterraban a su padre, sino al futuro que esperaban obtener de él. Antes de que pasara siquiera el luto, cuando todavía la casa olía a duelo, una tarde se reunieron en el salón como si se tratara de una junta de negocios. El silencio era tenso hasta que finalmente uno de ellos pronunció la palabra prohibida: herencia. Así quedó al descubierto que llevaban tiempo aguardando ese momento y que el respeto hacia su padre había valido bien poco frente a la codicia.
Mientras sus frases olían a dinero y discutían como si se repartieran un botín, yo guardé silencio. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Seguiría el juego bajo sus reglas. Esperaría con paciencia y vería hasta dónde desarrastraría su avaricia hasta descubrir su verdadero rostro. A las 2 semanas de la muerte de Diego, el notario cruzó la puerta de casa con su maletín de cuero. El aire en el salón se volvió casi irrespirable, como si pudiera cortarse con un cuchillo, mientras todos contenían el llanto en espera de aquel momento. El notario comenzó a leer el testamento con un tono frío y solemne, repasando primero las palabras de cariño que mi marido había dejado para su familia y para mí. Ni siquiera entonces vi un gesto de vergüenza en mis hijos, solo impaciencia por llegar al grano. Aquella indiferencia me pareció la mayor ofensa al alma de su padre. Pero cuando el notario habló de cuentas bancarias desconocidas y de terrenos comprados en secreto durante años, las máscaras de falso luto cayeron al instante. Sus ojos, abiertos de par en par por la sorpresa y la codicia, revelaban no duelo, sino la excitación de quien descubre un tesoro inesperado. Y finalmente, cuando el notario pronunció la última cláusula, en la que Diego me nombraba única heredera de todo aquel patrimonio, vi como la expresión de júbilo de mis hijos se congelaba, transformándose en odio helado. Me miraban como si fuera su peor enemiga. Antes de que sus lenguas envenenadas me atacaran, hablé con la serenidad que había guardado tantos años. Les dije ante el notario y para siempre que renunciaba a todo: las tierras, el dinero, la casa, aquel patrimonio por el que eran capaces de traicionar hasta la memoria de su padre. El silencio que siguió fue de una sorpresa tan inmensa que helaba la sangre. En aquel silencio denso e inexplicable que cayó sobre el salón, contemplé los rostros de mis hijos, que hasta hacía un instante planeaban cómo repartirse los bienes de su padre. Sus expresiones vacías me revelaban lo desprevenidos que estaban ante mi decisión. En su pequeño mundo, incapaz de concebir otra cosa que no fuera dinero, ni siquiera podían imaginar por qué su madre habría hecho un sacrificio así. El hielo se rompió con la voz de mi hijo mayor, Miguel, que me gritó con desprecio, como si frente a él no estuviera su madre sino una desconocida demente. ¿Te has vuelto loca? Ver a aquel por quien había entregado mi vida a acusarme de perder la razón, simplemente por no servir a sus intereses, me hirió más que la propia muerte de mi esposo. Su exclamación encendió un incendio. El salón se transformó en un infierno de acusaciones y teorías absurdas, alimentadas por la avaricia de cada uno. Unos decían que yo ocultaba deudas, otros que mi mente estaba perdida, y otros que había ideado un plan diabólico para quedarme con todo. Ni uno solo se detuvo a preguntarse, ¿qué sufrimiento estará viviendo nuestra madre? Fue la prueba más dolorosa de la oscuridad que había invadido sus almas. En medio de aquel coro de insultos, la única voz de razón fue la del notario, don Mateo, un hombre que apenas me conocía.
Con respeto y cortesía, me sugirió que reconsiderara mi decisión, no porque dudara de mi cordura, sino porque intentaba comprender si aquella determinación radical era fruto de una herida demasiado profunda o de un arrebato pasajero. Yo me levanté con calma en medio del ruido, sin darles ninguna explicación, y dirigiéndome solo al notario, confirmé que mi decisión era definitiva. Salí de aquella sala, dejando atrás no solo a un grupo de codiciosos sin rumbo, sino también las ruinas del cuadro familiar que durante años había creído auténtico. Entendí que a partir de ese instante debía seguir mi camino sola. En los días siguientes nuestra casa se convirtió en una prisión de hielo. Mis hijos, como guardianes de un tesoro que aún no poseían, no se marchaban, pero tampoco me dirigían la palabra. Con sus rostros tensos y acusadores, me transformaban en una extraña dentro de mi propio hogar, convencidos de que con ese silencio cruel me harían ceder. Quien rompió aquel muro de silencio fue mi hija Elena, pero no con dulzura, sino con lágrimas fingidas. Se acercó a mí para hablar de sus hijos, de las deudas, de la miseria en la que, según ella, arrastraría a mis nietos con mi egoísmo. En realidad no hacía más que usar mi instinto maternal para disfrazar su codicia. Cuando sus lágrimas venenosas no dieron resultado, apareció mi nuera Isabel junto a su marido. Jugaron otra farsa. Me colmaron de atenciones falsas, fingiendo preocuparse por mi salud, adulándome como si de repente fuera una dama respetada. Pensaba que con halagos torpes lograrían que rectificara. Pero cuando tampoco funcionaron ni las lágrimas ni las alabanzas, Miguel mostró su verdadero rostro. Una noche me interceptó en el pasillo y me amenazó con llevarme a los tribunales para que me declararan incapaz. En ese instante comprendí que para ellos ya no era madre ni persona digna de respeto. Solo era un obstáculo entre ellos y la herencia. Lo único que me sostuvo frente a sus amenazas, sus lágrimas y su falso cariño fueron las últimas palabras de mi esposo. Aquella noche, con voz temblorosa, me había señalado el viejo baúl. Yo aún no entendía del todo su secreto, pero sabía que Diego había previsto estos días y me había dejado una fuerza espiritual para resistir la codicia de nuestros hijos. Cada vez que me mantenía firme, sentía que estaba cumpliendo su verdadera voluntad. Esa noche, mientras los rostros amenazantes y falsos de mis hijos se repetían en mi mente, comprendí al fin lo que mi difunto Diego había querido decir al señalarme aquel viejo baúl. No se trataba solo de un secreto, sino de una petición, que protegiera la memoria de nuestra familia, que no siguiera siendo una víctima en mi propia casa y que retomara las riendas de aquel hogar. Al amanecer, mientras todos seguían durmiendo plácidamente, llamé en silencio al notario. Le pedí que iniciara de manera oficial el rechazo de la herencia y al mismo tiempo le consulté qué podía hacer legalmente para frenar a esos invitados que perturbaban mi paz dentro de la casa que aún era mía. Supe entonces que en esta batalla ya no estaba sola,
que usaría la razón y la ley como mis armas. Tras un desayuno cargado de silencios tensos, los reuní en el salón. Frente a sus miradas arrogantes, les anuncié que, ya que tanto calculaban sobre bienes y tierras, desde ese momento vivirían no bajo el espíritu de su padre, sino bajo mis reglas. Cada moneda que entrara, cada tronco que se quemara, tendría que ser justificado ante mí. Y las épocas de gasto sin medida habían terminado. Ante su asombro, añadí que si aquel hogar y aquellas tierras tenían valor, debían recordar cómo se había forjado, con las manos encallecidas de su padre. Les repartí tareas como cuando eran niños y les dije que cualquiera que viviera bajo ese techo debía ganarse el pan. Sus gestos de soberbia y flojera se transformaron en furia. Mi golpe inesperado derrumbó de un solo movimiento sus planes de cerco y dominio. Ya no eran ellos quienes me mantenían prisionera. Eran simplemente huéspedes obligados a seguir mis reglas. Y si no les gustaba, sabían muy bien dónde estaba la puerta para ir tras el dinero que tanto anhelaban. Al principio, confundidos, intentaron adaptarse, pero al día siguiente, cuando por fin se vieron forzados a mover sus cuerpos acostumbrados a la holgazanería, quedó en evidencia lo inútiles que eran para las tareas más simples. Parecían reclusos cumpliendo trabajos forzados, quejándose a cada paso, ridículos en su ineptitud. Al ver que no podían escapar de las obligaciones, se refugiaron en excusas y achaques. Mi hija, cada vez que le tocaba cocinar, decía sufrir repentinas migrañas. Mi hijo, fingiendo haber olvidado los arreglos que su padre le enseñó de joven, mostraba un desprecio doloroso hacia la memoria de aquel hombre. La más insolente fue mi nuera Isabel. Una noche quemó la cena a propósito y me dejó la olla chamuscada en la mesa como desafío. «Esto pasa si me obligas a trabajar». Yo, en lugar de alterarme, le puse un cepillo en la mano y le ordenó limpiarla. En esta casa, cada error tendría un precio y nadie se libraría de su responsabilidad. Lo más curioso de este nuevo orden fue ver cómo la supuesta unidad entre ellos se quebraba. Aquellos que hasta ayer formaban un frente contra mí empezaron a pelear entre sí por turnos y tareas, discutiendo quién trabajaba más. Así se reveló la fragilidad de sus alianzas, cimentadas únicamente en el interés propio. Y aunque sus quejas infantiles me agotaban durante el día, por las noches, cuando cada uno se retiraba a su rincón, entendía que aquel caos era necesario, porque al obligarlos a dejar la comodidad y a redescubrir el valor del esfuerzo, sin saberlo, los estaba preparando para la siguiente etapa del misterioso legado de mi marido.
Tras semanas de disputas interminables y de trabajos hechos a la fuerza mientras los demás seguían buscando excusas para no mover un dedo, comencé a notar un cambio en la actitud de mi yerno Javier. Parecía cansado de aquella guerra absurda y, poco a poco, empezó a mostrar respeto por el esfuerzo de su difunto suegro. Trabajaba en silencio, evitando las conversaciones avaras de los demás. Una tarde lo vi en el jardín intentando reparar la vieja valla que Diego había dejado a medias. Le faltaba la herramienta adecuada y sin decir palabra fui a buscar el martillo del viejo maletín de mi marido y se lo tendí. Al recibirlo, me miró con gratitud. Y en ese instante sentí que entre nosotros se levantaba un puente de entendimiento que hasta entonces no había existido. Él comprendió que no era su enemiga. Esa misma noche, mientras los otros mataban el tiempo frente a la televisión, Javier entró en la cocina iluminada tenuemente y con una voz humilde y cargada de remordimiento me pidió perdón, no solo por él, sino por el comportamiento irrespetuoso de toda la familia. En mi alma, que llevaba semanas estrellándose contra un muro de hielo, brotó la primera flor de esperanza. Era la primera frase sincera y humana que escuchaba en mucho tiempo. Pero aquella chispa de esperanza se apagó enseguida. Mi nuera Isabel, que había espiado nuestra conversación desde la puerta como una serpiente, corrió a los demás para envenenarlos con sus palabras diciendo que Javier me había traicionado y que solo buscaba quedarse con la herencia para él. Desde ese momento, la guerra en la casa alcanzó un nivel más peligroso. En la cena de aquella noche, vi cómo lo trataban como a un apestado. Incluso su propia esposa se apartaba de él. Por haber seguido la voz de su conciencia, por haber intentado hacer lo correcto, mi yerno fue repudiado por todos. Y comprendí, con un dolor insoportable, cómo la ambición no solo corrompe las almas, sino que destruye de raíz cualquier brote de bondad. Desde entonces, Javier vivió un verdadero calvario. Cada paso que daba era interpretado como traición. Su propia mujer lo acusaba de arruinar el futuro de la familia por ponerse de mi parte. Vi cómo el dinero había cegado por completo a mi hija Elena, hasta el punto de volverla contra el hombre con el que compartía su vida. Una mañana, Javier apareció ante mí con una pequeña maleta en la mano. Me dijo con voz cansada pero firme que prefería marcharse antes que seguir formando parte de aquella inmoralidad y de aquella lucha por dinero. Me aseguró que respetaría cualquier decisión que yo tomara, pero que él no participaría en ese juego deshonroso. En ese momento entendí que no era una rendición, sino la única forma digna de resistir dentro de aquel lodazal. Conmovida por su valentía, le sonreí con un calor que hacía años no mostraba. Le dije que las puertas de esta casa estarían siempre abiertas para quien respetara la memoria de Diego, y que si mi marido estuviera vivo, no sentiría orgullo por sus propios hijos, sino por tener un yerno como él. En sus ojos vi primero sorpresa y luego un profundo alivio. Con mi apoyo, Javier decidió quedarse, y fue entonces cuando las líneas quedaron claramente trazadas. Mi hija Elena, en un último acto de crueldad, lo obligó a elegir entre ella y yo. Sin vacilar un segundo, él se puso a mi lado.
Esa decisión no solo quebró su matrimonio, sino también el espejismo de unos lazos familiares que durante tanto tiempo yo había creído verdaderos. Desde aquel día, bajo el techo de nuestra casa, que alguna vez había aparentado unidad, aunque fuese falsa, ya no convivía una familia, sino dos bandos enemigos. De un lado, mis propios hijos, con sus corazones sellados por la ambición. Del otro, mi yerno Javier y yo, decididos a mantenernos fieles al honor y a la memoria de Diego. Al ver que no podían arrancar a Javier de mi lado, recurrieron a la peor de las armas, la calumnia. Cada gesto nuestro, cada palabra era retorcida en sus mentes enfermas y convertida en insinuaciones indecentes. Sus susurros, hechos para que yo los oyera, no solo querían manchar mi honor, sino también la dignidad de mi yerno. Creían que con ese veneno podrían doblegarnos. Esa infamia fue la gota que colmó el vaso. Comprendí que había llegado el momento de desvelar el último secreto de mi esposo, aquel legado misterioso que había dejado en mis manos, porque con su vileza mis hijos habían demostrado no merecer ni una migaja de herencia. Con esa determinación me acerqué a Javier, que cavaba en el huerto con la azada. Le pedí que no solo me ayudara con su fuerza, sino también con su espíritu, que permaneciera a mi lado como testigo cuando sacara a la luz lo que Diego me había confiado. Y en su mirada vi una confianza y un respeto absolutos. Supe entonces que había elegido bien. Entre los dos sacamos del dormitorio aquel arcón pesado y cubierto de polvo y lo colocamos en el centro del salón, frente a los 3 rostros ansiosos que esperaban como un tribunal hambriento. De pronto, todas las murmuraciones se apagaron. Sabían que al abrirse esa tapa, no solo saldría a la luz el secreto de Diego, sino también el destino de todos nosotros. Mientras observaba a esas 3 almas codiciosas, con los ojos brillando de ilusiones de riqueza, yo no pensaba en dinero. Lo único que sentía era la emoción agridulce de volver a abrir ese cofre que mi esposo había fabricado con sus propias manos cuando era apenas un muchacho, y de descubrir al fin su último mensaje. Saqué de mi pecho la pequeña llave oxidada que había guardado junto a mí como si fuera parte de mi cuerpo. Al introducirla en la cerradura, tuve la sensación de abrir con ella toda una vida. La tapa crujió lentamente y todos se inclinaron hacia adelante como si esperaran aspirar el perfume de la riqueza. Pero no fueron joyas ni oro lo que salió del arcón, sino el olor penetrante de naftalina. En su interior no había tesoros, sino los patucos de cuando eran bebés, sus boletines escolares, los jerseys que yo misma había tejido y los guantes gastados que su padre usaba en el campo. La expresión de mis hijos al ver que su herencia eran esos recuerdos olvidados fue un espectáculo en sí mismo. Ellos miraban con desprecio aquel montón de trastos. Yo, en cambio, solo tenía ojos para el sobre colocado en lo alto, como una corona sobre los recuerdos. En él, con la letra inconfundible de mi esposo, estaba escrito mi nombre. Sabía que la verdadera herencia no eran los objetos, sino lo que ese sobre contenía.
Estaba a punto de abrirlo cuando mi hijo mayor, Miguel, se levantó de golpe, rojo de ira, gritando: ¿todo este teatro era por un cofre lleno de basura? En ese instante comprendí con una tristeza infinita que para ellos lo espiritual ya no valía nada, y entendí que el testamento de su padre había sido justo. Aquellos hijos cegados por la codicia nunca serían dignos de su legado. Mientras las palabras envenenadas de mi hijo aún resonaban en mis oídos, no le respondí. Era como si en aquel salón no hubiera nadie más que el espíritu de mi difunto esposo y yo. Con manos temblorosas abrí la última carta que él me había dejado y al leer en voz baja: mi querida Isabel, compañera de 50 años, sentí que cada palabra estaba impregnada de su aroma y de su amor. A medida que avanzaba en la lectura, descubrí cómo con su corazón sabio había previsto, muchos años antes, la avaricia que acabaría por esclavizar el alma de nuestros hijos. Por eso, escribía, aquella primera herencia que el notario había leído no era más que un señuelo, y que al rechazarla yo, ellos revelarían de inmediato al monstruo que llevaban dentro. Me sobrecogió comprobar, una vez más, que mi marido no solo había sido un gran compañero, sino también un hombre clarividente. Al llegar a la parte del verdadero secreto, leí que Diego, cuando todos creían que aquellas tierras eran yermas e inútiles, las había vendido en silencio y con ese dinero había levantado, poco a poco, una fortuna oculta al menos 50 veces mayor que la ya revelada. Al mirar a mis hijos, los mismos que minutos antes habían despreciado como basura las memorias guardadas en el arcón, vi en sus caras cómo la sorpresa helada se convertía en una codicia feroz. En las últimas líneas, mi esposo advertía que jamás pondría esa fortuna en manos de sus propios hijos con aquellas almas corrompidas. Por eso, había dejado todo a un fondo creado a mi nombre, del cual yo sería la única responsable, la única llave para decidir a quién, cuándo y cuánto abrir el grifo del dinero. Cuando terminé de leer ese artículo definitivo, la avidez que impregnaba la sala se transformó en un silencio mortal. Y en la frase final leí: Isabel, no les entregues el dinero. Entrégales de nuevo los valores que el dinero no puede comprar. Solo entonces serán dignos de llamarse herederos de su padre. Dejé la carta sobre la mesa y alcé la vista. Lo que vi en sus rostros fue la derrota absoluta. Comprendieron que el ansiado tesoro nunca estaría en sus manos, porque la única llave, mi conciencia, la habían roto ellos mismos con sus propias acciones. En aquella pesadísima quietud, los tres tenían la misma expresión vacía de un jugador que acaricia por un instante el premio y lo ve escapar entre los dedos. Habían perdido no solo la herencia, sino también mi respeto, mi confianza y mi amor de madre. El silencio se rompió con mi hija Clara, que hasta hacía un momento me había insultado, arrodillándose ahora a mis pies y llamándome mamá querida entre sollozos fingidos. Pero en sus lágrimas de cocodrilo no vi afecto, sino miedo a perder el control de la fortuna
que de pronto había recaído enteramente sobre mí. Ese gesto fue la señal para los demás, pero en vez de humillarse, eligieron devorarse entre ellos. Aquellos falsos aliados que días antes se unían contra mí, ahora se lanzaban acusaciones infames, tratando de salvar cada cual su pellejo. Los observé en silencio, como quien contempla un espectáculo grotesco. Cuando comprendieron que la única salida era yo, se unieron en coro para jurar obediencia eterna, prometerme que nunca más me contradirían, que serían mis siervos hasta la muerte. Yo sabía que no hablaban con el corazón, sino con el bolsillo. Sus promesas eran tan huecas como sus almas. Mientras esa ridícula farsa continuaba, me levanté. Sin pronunciar palabras, sin un grito ni un reproche, les di la espalda y salí de la sala. Porque a veces el castigo más duro no es la ira ni la condena, sino dejar a alguien solo en el pozo oscuro de su propia miseria. Los días posteriores a aquella gran confrontación estuvieron marcados por una calma pegajosa y asfixiante, como nunca antes había visto en mi propia casa. Mis hijos, que hasta hacía poco me trataban como a una enemiga, ahora fingían una devoción exagerada. Cada gesto mío era recibido con halagos falsos, y a mis ojos no eran más que bufones que habían vendido su alma al demonio de la codicia. Cansada de esa farsa miserable y decidida a cumplir la verdadera voluntad de mi difunto Diego, reuní en el salón al notario y a Javier, mi yerno y ya el único hombre en quien podía confiar. Dejé a mis hijos fuera, ardiendo de curiosidad y de avaricia, mientras les comunicaba a ellos, los únicos dignos de escucharlo, cuál sería el destino del dinero. Así, les recordaba una vez más a mis hijos quién tenía el poder en sus manos. Allí, en esa reunión, declaré con voz firme que la primera obra del fondo que llevaba el nombre de mi marido no sería satisfacer los sueños lujosos de mis hijos, sino atender las necesidades del orfanato que él tanto amaba. Que la primera gran suma se destinaría a niños a los que jamás habían visto. Y al ver desde la puerta los rostros de mis hijos, comprendí su frustración al descubrir que su dinero iba a parar a desconocidos. Decidí usar el poder no para vengarme, sino para darles la lección que su padre hubiera querido. Esa misma noche, puse en sus manos una pequeña cantidad de dinero y una llave y les anuncié que debían marcharse de aquella casa, su refugio, y enfrentarse al mar cruel de la vida. Les advertí que había llegado la hora de aprender qué significa ganarse el pan con el sudor propio. Sus caras reflejaban la sorpresa y la humillación más absolutas. Cuando los vi cruzar la puerta, lo que sentí no fue el orgullo de un general victorioso, sino la pena de una madre que entrega a sus hijos a la travesía más dura de su vida, porque sabía que esa era la verdadera herencia de Diego, no oro ni tierras, sino la oportunidad de reconstruir su carácter a base de esfuerzo y dignidad. Pasó un año entero, 4 estaciones, y la casa al fin recuperó la paz. Ya no resonaban los susurros sucios de la codicia, sino el murmullo sereno de la tierra fértil y la satisfacción de las obras que, a través del fondo, mantenían vivo el espíritu de Diego.
Por medio del notario, recibía noticias de ellos. De Miguel, mi hijo mayor, supe que el dinero que le entregué lo gastó en pocos meses en lujos y excesos, como si jamás fuera a acabarse. Su soberbia le impidió mantenerse en ningún trabajo, y las discusiones con su mujer, Elvira, se volvieron constantes. En cambio, las noticias de Clara me daban un leve consuelo. Había dejado atrás su vida caprichosa y por la responsabilidad con sus hijos aceptó un trabajo sencillo. Aprendió a administrar el dinero y, según me contó el notario, un día eligió comprarle un regalo a su hijo en lugar de darse el capricho de un vestido caro que había visto en un escaparate. Por primera vez la maternidad le dio fuerzas para superar el egoísmo. Y el desenlace para Miguel llegó de la peor manera. Cuando gastó hasta el último céntimo, los echaron del piso alquilado. En medio de esa ruina, Elvira lo abandonó a él como un trapo viejo. Supe entonces que mi hijo, aquel que había vivido en la soberbia, quedó solo en la gran ciudad, sin un céntimo y sin nadie a su lado. Como madre me desgarraba, pero también entendía que a veces, para renacer, un hombre debe antes tocar fondo y morir simbólicamente. Al recibir esas noticias, no me alegré de la desgracia de Miguel, ni me ensoberbecí por los pequeños avances de Clara. Solo esperé con paciencia, porque la mayor enseñanza que me dejó Diego fue que el verdadero cambio no se impone con dinero ni con castigo. Comienza cuando un ser humano, hundido en la más absoluta oscuridad, decide salir de ella siguiendo la luz de su propia conciencia. Yo esperaba ese momento, el instante del arrepentimiento auténtico. Habían pasado meses desde aquella amarga noticia sobre mi hijo, y yo ya casi había perdido la esperanza de recibir alguna señal de ellos, cuando una mañana, entre las cartas que trajo el cartero, vi un sobre sencillo con mi nombre escrito en aquella letra infantil que reconocí al instante, la de mi hija Clara. En ese momento comprendí que a veces las noticias más grandes no llegan en lujosos paquetes, sino en los más humildes y en los momentos más inesperados. Con manos temblorosas abrí el sobre y comencé a leer. Entre aquellas líneas no estaba la Clara de antes, la que pedía dinero o ayuda, sino una mujer nueva, una hija nueva, que por primera vez comprendía el valor del esfuerzo, que luchaba por mantenerse en pie con dignidad y que pedía perdón no por interés alguno, sino desde lo más hondo de su alma, con una vergüenza verdadera por los desprecios del pasado. Al final de la carta, no me pedía dinero ni absolución, solo el permiso para traer a mis nietos a visitar por un fin de semana a su abuela y a la tierra bendita de su abuelo. Un deseo sencillo y sincero de que sus hijos no olvidaran sus raíces. En ese instante supe que la dura prueba que había diseñado mi difunto Diego por fin daba su primer fruto. Clara había aprendido la lección que el dinero jamás puede comprar: la humildad y el respeto por la familia. Mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas, le entregué la carta a Javier, que ya era como un hijo para mí. Ver en sus ojos la misma alegría que sentía yo, comprobar que compartía mi emoción, me recordó una vez más qué bendición era tener a mi lado a alguien de corazón noble en este camino tan arduo. Finalmente tomé el teléfono que había guardado en silencio durante 1 año y medio y al escuchar al otro lado la respiración temblorosa y asustada de mi hija, no le reproché nada ni le dije que la perdonaba. Solo le transmití con una frase sencilla que la casa de su padre siempre estaría abierta para los hijos que reconocieran sus errores y quisieran volver al hogar.
Así, después de aquel largo y oscuro invierno, anunciaba que por fin llegaba la primavera a nuestra familia. Durante los 2 días siguientes, Javier y yo preparamos la casa como si esperáramos una fiesta. Entre el aroma de las galletas recién horneadas, el golpeteo del martillo en el jardín y la dulce expectación que llenaba mi corazón, comprendí de nuevo que un hogar no se mide por el dinero o los objetos que hay dentro, sino por la felicidad de esperar a los seres queridos que están por llegar. Y cuando aquel cochecito apareció al final del camino polvoriento y se detuvo frente a la casa y mis nietos bajaron gritando ¡Abuela!, con toda su inocencia y cariño, la pesada losa de silencio que había cubierto la casa durante 1 año y medio se rompió en 1000 pedazos. Comprendí entonces que, por muy dañados que estén los lazos familiares, la pureza del amor de los niños siempre es la llave mágica que abre hasta las cerraduras más oxidadas. Después de abrazar sus pequeños cuerpos y aspirar su perfume infantil, caminé hacia mi hija, que me esperaba con la cabeza gacha y las lágrimas en los ojos, como una niña arrepentida. No le dirigí reproches ni consejos, simplemente abrí los brazos, y en aquel abrazo apretado y lleno de ternura metí todo. El 1 año y medio de ausencia, el dolor vivido y el silencio de su arrepentimiento. Durante aquel fin de semana, Clara ya no se comportó como una invitada, sino como parte de la casa. Compartió la cocina conmigo como en los viejos tiempos, me confió sus pesares y al final abrió su corazón para hablarme de la herida que más le atormentaba, la injusticia que había cometido contra su hermano Miguel y la culpa que sentía al saber que ahora él vagaba perdido y hundido. Eso me confirmó que no solo había vuelto a su casa, sino también a su conciencia. Cuando los despedí llenando el maletero, no solo con los frutos de mi huerto, sino también con mi cariño, aproveché el momento para pedirle a Clara la última dirección conocida de su hermano, porque sabía que el círculo de nuestra familia aún no estaba completo y que como madre me esperaba la misión más difícil: rescatar a mi hijo Miguel, orgulloso y roto, del oscuro abismo en el que había caído. Después de recibir aquella dirección de mi hija, ya no pude resistirme más a la voz de mi corazón de madre. Tomé de la mano a Javier, mi mayor apoyo, y juntos partimos hacia esa ciudad bulliciosa y llena de falsedad que tanto detestaba. Con miedo, sí, pero también con la esperanza de encontrar a mi hijo Miguel, perdido por culpa de su orgullo y su soberbia, y de poner fin a su dolor. Cuando llegamos al barrio miserable que indicaba aquel papel y nos detuvimos frente a un edificio en ruinas, casi maldito, sentí como un cuchillo me atravesaba el pecho. Allí, donde malvivían los más desdichados, la vida había arrojado al mismo fondo del abismo a mi hijo, que un día se creyó superior a todos y soñó con grandezas. Tras una breve charla de Javier con los vecinos, una mujer, con ojos llenos de lástima, nos dijo que mi hijo ya ni siquiera tenía techo, que pasaba las noches solo en los parques fríos, como un perro callejero, durmiendo en los bancos. En ese instante el tiempo se detuvo, se me cortó la respiración y sentí que vivía la peor condena que una madre puede sufrir. Y por fin lo encontré. Allí estaba, en un banco apartado del parque, convertido en una sombra bajo el peso del mundo. Ya no quedaba rastro de aquel muchacho altivo, solo un hombre derrotado, la cabeza gacha, la dignidad hecha trizas. Cada paso que daba hacia él era también un paso hacia mis propias culpas, hacia mi conciencia de madre que no supo ver a tiempo cómo lo devoraba la ambición.
Me senté a su lado en silencio, ignorando la vergüenza con que intentaba evitar mi mirada. Saqué de mi bolso una vieja foto en la que su padre Diego lo sostenía en brazos con ternura y la dejé temblando sobre sus rodillas. Le susurré que ya todo había acabado, que no importaban las peleas ni la codicia, que su único refugio en este mundo seguía siendo su madre. Y entonces aquel hijo mío que siempre se negó a ceder se derrumbó como un niño sobre mis hombros y lloró, por primera vez, no por dinero, sino por la inocencia que había perdido. Pasó un año desde aquel amargo reencuentro. En el jardín de la vieja casa ya no resonaban los gritos de la discordia, sino las risas de mis nietos y la tranquila presencia de mis hijos, que tras aprender de sus errores, habían enterrado el orgullo y descubierto la dignidad de ganarse el pan con el sudor de la frente. Nuestro hogar había dejado de ser campo de batalla para convertirse en fortaleza de familia. Fiel al sabio plan de mi difunto Diego, no repartí la gran fortuna como un regalo caído del cielo. A Clara le di un pequeño capital para seguir sus propios sueños. A Miguel le pagaba cada jornada de trabajo en el campo, hasta el último céntimo, para que entendiera que el dinero solo tiene valor cuando se gana con esfuerzo. Así aprendieron que la riqueza verdadera no está en herencias, sino en lo que uno se gana con honor. Aquella noche, alrededor de una mesa sencilla pero abundante, miré a mi hija convertida en empresaria de sí misma, a mi hijo con las manos endurecidas por la tierra y al noble Javier, siempre a mi lado. En sus rostros comprendí que la verdadera herencia de Diego no estaba en cuentas bancarias, sino en esa imagen serena de una familia que había aprendido a valorarse de nuevo. Entonces les revelé mi última voluntad, que el legado de su padre, ese fondo destinado a la bondad, ya no pertenecía a uno solo, sino que sería responsabilidad de todos. Les dije que aquel dinero debía ser administrado juntos como hermanos y nunca para sus propios caprichos, sino para el bien tal como su padre lo había soñado. Les entregaba no solo un patrimonio, sino una nueva oportunidad de confiar los unos en los otros. Y ahora, bajo el rojo del atardecer, mientras contemplo a mis hijos volver del campo cansados pero dignos, y veo correr a los pequeños en el jardín, sostengo entre mis manos el único tesoro que guardaba aquel viejo arcón, la sonrisa de Diego. Y entiendo que la mayor riqueza no está en cifras bancarias, sino en un hogar cálido donde refugiarse, en una familia que sabe perdonar y en dejar tras de ti un buen nombre que siga sembrando bondad cuando ya no estés.